Bien, estamos en línea con el doctor Juan Antonio Portesi, abogado de una intensa trayectoria política, exministro del radical exgobernador de Buenos Aires, Alejandro Armendáriz, también fue secretario de Estado, diputado nacional, muy emparentado con nosotros a través de la figura de don Chacho Jarolaski. Bien, doctor Juan Antonio Portesi, buenas tardes. Hilda Sosa desde Entre Ríos Noticias.ar. Buenas tardes, Hilda, un gusto escucharla, a usted y a todos los victorienses que nos han tratado como si fuéramos Alfonsín, y eso es decir bastante ya. Doctor Portesi, y ya está en la calle, un libro titulado Raúl Alfonsín visto por sus contemporáneos. Usted ha sabido juntar distintas opiniones de mucha gente que lo conoció y mucho. En primer lugar tuve la idea. Sí. En segundo lugar empecé a conectarme con amigos del otro lado del charco chico, o sea, el doctor Julio María Sanguinetti, por 2 veces presidente del Uruguay, Sí. y del Charco Grande en España, quien fuera secretario general del Partido Socialista Obrero Español, don Joaquín Almunia. Sí. Ellos hablan sobre Alfonsín en términos realmente interesantes, además de gente que no es radical, que es importante, Claro. como lo han visto otras personas que no pertenecen a nuestra misma fuerza política. Bueno, después tenemos una cantidad, hay un gran periodista, colega suyo de Santa Fe, que es Rogelio Alanís. Además tenemos a Graciela Fernández Meijide, que con todo lo que ella representa para la causa de los derechos humanos, a quien fuera secretario de la CONADEP, el doctor Salvador, también ex vicegobernador de Buenos Aires, al igual que la arquitecta Rulé. Bueno, hay una cantidad, Jaun Arena, ministros que fueron de la provincia, hay una cantidad de gente diciendo lo suyo. Algunos son autores noveles, totalmente noveles. Lo primero que escriben para libro, Sí. en su vida, han escrito mucho para diarios y demás, pero para libros lo primero que escriben. Usted mismo dijo, yo tuve la idea. ¿Por qué recordar a Raúl Alfonsín en este tiempo que claramente viene muy bien para este tiempo tan álgido? Bueno, años álgidos para los argentinos. Y hago espejo en esta pregunta que usted mismo hace en su prólogo. La verdad que cuando uno recuerda aquellos años, recuerden lo que creíamos que era posible en aquellos años, por lo que luchábamos. Creemos que la revalorización de Alfonsín, que se nota en todos los órdenes, en todos, tiene que ver con 2 cosas fundamentales. En primer lugar, el llamado a la unión nacional. Alfonsín, recordará usted aquello de que levanten cada parcialidad su bandera con sus grandes nombres, pero por encima de todas las banderas parciales tiene que estar la bandera argentina, símbolo de unión de todos, que completaba con el recitado del preámbulo que nos cobija a todos los argentinos. Esta me parece que es una necesidad. Acá hay que unirse muy fuertemente en base a 3 o 4 o 5 ideas fundamentales. El resto irá saliendo, uno irá un poco más para acá, un poco más para allá, habrá diferencias que justifican que uno esté en una pertenencia política y otro en otra, pero en lo fundamental tenemos que estar de acuerdo. Y en este acuerdo solamente tienen que quedar fuera los que derramaron sangre en la República y los corruptos. Y contando también los ineptos, ¿no? Porque realmente lo que estamos viviendo ahora, la ineptitud de los diferentes gobiernos, empezando por el de la Nación y el de la provincia de Buenos Aires, es realmente escandaloso. La otra cuestión tiene que ver con el fin de ciclo. Así como Alfonsín tomó el timón de la República en un momento que era fin de ciclo de los gobiernos militares y se instauró entonces en el 83 el más largo periodo democrático, podemos decir, yo diría institucional, para ser más exacto con la definición de democracia, que conoce la República Argentina. Entonces, hoy asistimos a un fin de ciclo. El kirchnerismo está acabado, lo que están haciendo es un desastre. El tema es que tienen 1 año y pico más para seguir haciendo, para no seguir haciendo nada por un lado, porque no gobiernan bien, y para seguir haciendo el desastre y el desguace
de la nación que están realizando ahora. Ahora bien, tomo una de las palabras que usted dijo, una de las frases que usted dijo, y rescató que había mucha gente, que hay mucha gente, incluso opiniones aquí en su mismo libro, de gente que no está dentro ni estuvo dentro de la línea política del doctor Alfonsín y que hablan maravillas de él. De hecho, tomo algo contemporáneo. Y recordemos también a la actual vicepresidenta haciéndole un gran homenaje al doctor Alfonsín cuando partiera. Por la galería. No creo absolutamente nada en la sinceridad de la actual vicepresidente de la República. Le aseguro, para nada. Puede haber dicho cualquier cosa, pero de ahí a sentirlo, hay una gran diferencia. Disculpe, Hilda, que sea terminante en esto, pero es lo que creo realmente y no puedo dejarlo pasar. Obviamente no, pero simplemente rescato cuestiones contemporáneas que bien vale traerlos al diálogo que estamos manteniendo. Por supuesto. Doctor, hay algo que mucha gente cuando opina de Alfonsín rescatan en que es muy difícil separar, que es la dimensión humana de lo político. Usted estuvo muy cerca de él, conoció el día a día, era tal cual. Mire, una parte de su personalidad la explica el presidente Sanguinetti. Cuando dice que en un viaje en el avión presidencial argentino, dice, yo viajaba con él cuando teníamos tareas comunes, porque como Uruguay no tenía avión presidencial, Raúl me invitaba. Entonces él me dice en un viaje, vos andás dando vueltas por ahí, sos un florentino de esto, que cuesta ir, y dice, bueno, yo sería un florentino, pero vos sos un gallego cabeza dura. Entonces, gran parte que define la personalidad de Alfonsín es eso. Era un gallego empecinado en lo que creía. Pregunta como radical de larga trayectoria, que lo es. ¿Por qué los presidentes radicales, hablemos de Ilía, hablemos de Irigoyen, vamos más atrás, el mismo Alfonsín, terminan con una salida no convencional? En el caso de Irigoyen, usted fíjese, el fundador de la democracia argentina, sí. Alvear produce los 6 mejores años de gobierno de la historia argentina contemporánea, y la segunda presidencia de Irigoyen viene signada por la crisis del 29, que nos arrastró. Entonces, faltó trabajo, faltaron cubrir necesidades básicas. Irigoyen, si bien no era un hombre muy viejo, pero aparentaba serlo. En ese sentido, ciertas cosas quizás se le escaparon, entre ellos el ánimo de responder a la agresión de los grupos fascistas que salieron desde el colegio militar con el dictador que después fue Uriburu. Y le digo que no quiso responder porque el ejército no se plegó a esto. Era un grupo minúsculo. Los grupos civiles fascistas, algún periodismo y los cadetes del colegio militar. Y estos terminan derrocando al gobierno porque Irigoyen no quiere derramar sangre y enfermo como estaba muy afiebrado en el Regimiento 7 de La Plata, termina poniendo su renuncia. Después viene lo de Ilia. Mire, contra Ilia se produce el golpe de Estado más inicuo, más canalla de toda la historia política argentina. Todo andaba bien, inclusive de aquello que se le acusaba de no terminar con las tomas de fábricas y demás, estaban ya los procesamientos de los que habían procedido a usurpaciones y a tomas de fábrica. Ilia llevó todo en el camino de la ley, de lo que establecía la Constitución. Y entonces hay gente que no lo toleró y reemplazaron a los votos con las botas. Esa salida tan adversa del doctor Ilía que queda a la retina de la historia argentina. Cuando le dice salteadores de madrugada, era un personaje extraordinario. Y termino, y Alfonsín, cuando se pone la cuestión casi insoportable, fíjese que se votó demasiado antes, se votó 6 meses antes del cambio de gobierno, y ahí empezó Menem con su desesperación por ser presidente. Recorrieron los centros financieros internacionales, lo recordará usted, 2 que fueron ministros de Menem, Cavallo por un lado y Ditela por el otro, diciendo ni $1 más a la Argentina. Y el Fondo Monetario no tuvo para con el gobierno de Alfonsín el mismo gesto que ha tenido y está teniendo para el gobierno de Alberto Fernández. No le dio absolutamente nada. El país se quedó desfinanciado
no había forma de parar la cuestión social, y entonces Alfonsín, frente a la exigencia de Menem, consideró la posibilidad de anticipar el traspaso del poder. Menem gritaba, usted recordará, que quería el poder ya, disfrazado de caudillo patilludo. Sí. Después cambiaría y se haría de las relaciones carnales con Estados Unidos. Quitaron, y termino en esto, el apoyo a Alfonsín, los grupos económicos concentrados, y decidió irse. Doctor Portesi, lo último, y esto de acuerdo, obviamente, teniendo en cuenta su camino tanto por el Ministerio de Gobierno de la provincia más importante a nivel electoral en nuestro país, como es la provincia de Buenos Aires, bueno, su paso también por la Secretaría de Estado, lugares muy intensos, lugares muy claves. ¿Qué va a pasar con los argentinos de aquí en más? Sobre todo en esta situación, en este presente tan complicado. Tenemos que dejarnos de macanear con agresiones dentro de las dos grandes coaliciones, y yo brego porque termine dentro de mi coalición, que es Juntos por el Cambio. Los otros de la vereda de enfrente que se arreglen, pero lo ideal sería que solucionen la cuestión, que deje de haber un gobierno dual, mejor dicho, que deje de no haber gobierno. Que haya un gobierno, y un gobierno en serio, que este último año lo maneje lo mejor posible. ¿Qué va a pasar en la Argentina cuando Juntos por el Cambio tome el gobierno el año que viene? ¿Qué va a pasar? Un país totalmente desfinanciado, un país totalmente endeudado, un país que no produce, un país corporativo. ¿Qué va a pasar? Bien. Este es el tema. Entonces, creo que la bola de cristal, ni siquiera la bola de cristal soluciona el futuro de Argentina. Lo iremos viendo a medida que el tiempo transcurra, en la medida en que permanezcamos. Sí, doctor, usted está dentro de Juntos por el Cambio. Bien, Juntos por el Cambio también tiene sus diferencias. Por supuesto, y estamos bregando para que la superen, por Dios. Mire, Hilda, es lícito tenerla. Por algo, uno es radical, el otro es PRO y el otro coalición cívica. Somos distintos partidos, distintas miradas, inclusive está el peronismo federal de Pichetto. Somos distintas miradas, pero en 4 o 5 cosas coincidimos, y estas son las que tienen que ponerse por encima de todo. Primero los bueyes y atrás los caballos, los carros, acá está poniendo los carros adelante de los caballos, de los bueyes, y eso así no va. Primero el programa, primero la propuesta, con una conducta insospechable, que sea creíble, que se acaben los negocios desde el Estado de una bendita vez, sea el que gobierne, como sucedió en época de Alfonsín, de Armendáriz y de toda aquella gente nuestra que realmente fue un ejemplo para el país republicano, y pasó en Entre Ríos, y pasó en Córdoba, y pasó en Mendoza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay que volver. Con un peronismo que yo no lo excluyo, terminando con esto, no lo excluyo en absoluto, pero que asuma sus propias responsabilidades. El peronismo lo tuvo a Perón y Eva, después lo tuvo a Menem, después lo tuvo a los Kirchner. Es todo lo mismo, no me vengan ahora con que nunca fueron kirchneristas y que inventan otra cosa sacando un líder providencial de la galera. Asúmanlo a Perón y lo que significó Perón en todo sentido, y Eva para el país, asúmanlo a Menem y asuman a los Kirchner. Y a partir de ahí traten de jugar en serio dentro del ámbito democrático. Doctor Juan Antonio Portesi, radical de la primera hora, exministro de la provincia de Buenos Aires, mandato cumplido en la década del 80 alfonsinista. Muchas gracias por haber atendido Entre Ríos Noticias.ar. A ustedes, muchísimas gracias, Hilda.